Amén. Yo no sé a qué hora terminan, porque si es a las 12 ya no vamos. Estamos atrasados. Son las 12:05, si ese está bueno. Pero como yo soy comedor, buen comedor, igual que ustedes, no los voy a dejar pasar hambre por mucho tiempo. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. Tengo poco tiempo y mucho que decir. Una pregunta. La pregunta es, ¿qué usted entiende que es el propósito de algo? ¿Qué es el propósito de algo? A ver, ¿alguien se anima a darme la respuesta? ¿Qué es el propósito de algo? La razón por la que fue creado. ¿Todos estamos de acuerdo con ese comentario? ¿Alguien no está de acuerdo? Está en su derecho de no estar de acuerdo. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Y qué es la finalidad de algo? ¿Qué es la finalidad de algo? Muy bien, excelente. Ya usted resumió el tema en una sola frase. Todo lo que se creó con un propósito se espera que al final lleve a cabo el propósito por el cual fue creado. ¿Cierto o no cierto? Entonces, todo lo que se creó tiene un propósito. Nada llegó a este mundo como la ciencia lo presenta al azar. Nada llegó por sencillamente llegar y estamos aquí. Somos hijos del destino, como hemos escuchado decir por ahí. Si usted vivió bien, si vivió, gloria a Dios, si vivió mal, pues lamentablemente lo sentimos. Y trayendo eso al contexto espiritual, ¿sabemos nosotros con qué propósito nos trajo Dios a esta tierra? Imagínense, los quiero poner a llevar a pensar que con hambre es difícil, pero pensemos un poquito profundo. ¿Sabía Dios que íbamos a pecar? ¿Sabía Dios que la raza humana le iba a costar la vida de su Hijo unigénito? Hemos leído a lo largo de la Biblia que el plan de salvación fue orquestado antes de la fundación del mundo. ¿Sí o no? Entonces, si tenemos un Dios que conoce el fin desde el principio, sabía Dios que le iba a costar la vida de su Hijo unigénito, la creación del hombre. ¿Por qué Dios insistió en continuar con ese plan? Y vamos a estudiar un poquito, una vislumbre de eso a través de la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que entender es qué evento ocurre antes de que el hombre fuera creado. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 12. Libro de Apocalipsis capítulo 12. Cuando usted esté allá, diga amén para yo saber que usted está conmigo. A mí me gusta que la gente vaya leyendo para que vean que no son palabras mías ni inventos míos. Capítulo 12 y vamos a leer a partir del versículo 3. ¿Está conmigo? Bueno, dice allí. También apareció otra señal en el cielo y he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vamos a saltar al versículo 7, dice, después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos, sino que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama como Diablo y Satanás, y que hace ¿qué cosa? Y el cual engaña al mundo entero. ¿Y qué pasó con él? Fue arrojado a la tierra, él solito. Él y sus ángeles fueron arrojados. Y entonces se oía una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador
de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de Dios de día y de noche. Y vamos a detenernos ahí. Esta visión que tiene Juan en el Apocalipsis es una visión que tiene varios saltos en la historia. Y la parte que acabamos de leer es la parte que ocurre antes de la existencia de la tierra, del hombre como tal en esta tierra. Y vamos a ver por qué. Primero vamos a ver varios elementos que se dan. ¿El pecado se origina dónde? ¿En la tierra o en el cielo primero? En la mente de un ser perfecto no busca explicación para el pecado, porque dicen los teólogos que tratar de explicar el pecado es justificarlo, y justificarlo es pecar. En la mente de un ser perfecto, en algún momento de la eternidad, surgió el pecado. Pero el problema es que Lucifer, quien fue aquel hombre que se rebeló, aquel ser, perdón, que se rebeló, comenzó a esparcir el veneno del pecado en el cielo. ¿Y cómo sabemos eso? Lo acabamos de leer. Las simbologías que utiliza Juan en este texto son simbologías. Y lo vemos con que el dragón, según el versículo 9, está representado por ¿qué cosa? ¿Por qué cosa está? ¿A quién representa el dragón? El versículo 9 dice que el enemigo, el dragón, el engañador, es el dragón, Satanás, ¿cierto? Si el dragón es un símbolo, es una simbología, los demás elementos también lo son. Así que vamos a ver, en el versículo 4 se habla de que con su cola arrastraba a las estrellas del cielo. ¿A qué se refiere con que con su cola arrastraba a las estrellas del cielo? Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 9, rapidito que el tiempo avanza. Libro de Isaías, capítulo 9, y vamos a leer allí a partir del versículo 15. Isaías 9:15. Dice el texto. ¿Está conmigo? Espero el amén. Isaías 9:15 dice: el viejo o el anciano, dicen algunas versiones, venerable de rostro, ¿es qué cosa? Es la cabeza. Mas el profeta que enseña mentira, ¿es qué cosa? Es la cola. ¿Qué significa la cola en el contexto de Apocalipsis 12:4? Era aquel engañador que estaba hablando mentiras. Según acabamos de leer y está en pantalla, el que habla mentiras, el que enseña mentiras, ¿es qué cosa? La cola. Cuando Apocalipsis 12:4 dice, y el dragón con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo, lo que está diciendo es que Satanás con su mentira arrastró a las estrellas del cielo, que todavía no sabemos qué son. ¿Todos estamos claros hasta ahí? ¿Todos estamos claros? Vamos rapidito de vuelta entonces al texto original, Apocalipsis 12:4. Apocalipsis 12:4. Y dice allí que el dragón arrastraba con su cola ¿a qué cosa? Y mire que dice un número en específico. A la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Y qué son las estrellas del cielo? Vamos a ir al libro de Apocalipsis, ahí mismito, capítulo 1. Capítulo 2, versículo 20. 1:20. 1:20, ahí un versículo antes del capítulo 2. ¿Lo tiene? Amén. Dice allí, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro y de las 7 estrellas son los ángeles de qué cosa? De las 7 ¿qué? ¿A quién representan las estrellas? Usted se puede quedar ahí. A los ángeles. Ahora vamos a leer el versículo 4 de Apocalipsis 12 con el conocimiento pleno en la cabeza. Dice el texto. Y Satanás, que es el dragón, con su mentira, enseñando mentira, arrastró
a la tercera parte de los ángeles del cielo. Eso lo sabíamos, no he dicho nada nuevo, ¿verdad? Pero ya usted tiene la confirmación de por qué lo sabemos. Ahora, ¿cuál era la mentira que Satanás estaba enseñando? En el libro El conflicto de los siglos, el capítulo que se titula El origen del pecado, la caída, usted va a encontrar 3 alegatos principales que estaban en el discurso de Satanás. El número 1 era el acusar a Dios de tirano. Número 2, acusar a su ley, diciendo que el que no cumple su ley, pues entonces no le queda otro remedio que ser desaparecido de la faz de la creación de Dios. Y entonces el tercer postulado es que él se presenta como que el ser Dios es una cualidad alcanzable. De hecho, la mentira que le vendió a Eva en Génesis capítulo 3, versículo 2 es esa. Cuando él le dice a Eva, bien sabe Dios que el día que comas de este árbol serás como Dios. Hemos leído muchísimas veces en Ezequiel 28 que él dijo, subiré al monte santo y seré semejante a ¿quién cosa? Al Altísimo. Así que para él ser Dios es una condición alcanzable y por eso él trata de usurpar la gloria que le pertenece a Dios. Lo va a hacer en tu vida cada vez que tenga la oportunidad. Y tratará de crear situaciones alrededor de ti para que tú dejes de reconocer la grandeza y la soberanía de Dios y comiences a maldecir a Dios. ¿Qué fue lo que le dijo la esposa de Job a Job en cuando estaba en la situación que todo el mundo entendía que era pecado, pero no era eso? Maldice a tu Dios y muere. A esa situación quiere llevarnos, a ese jaque mate quiere llevarnos Satanás. Y entonces, ahora entendemos a qué se refiere Apocalipsis 12:7. Vaya conmigo. Cuando dice que hubo una batalla, mucha gente cree que esa batalla fue una batalla física. Una batalla, imagínense, ¿tiene Satanás poder para contender contra Cristo, su creador? ¿Qué usted cree que va a pasar en una batalla en donde Divani se enfrente conmigo? La lleva fea. Porque nada más cayéndole arriba algo le hago yo. Imagínese el creador de los ángeles luchando contra uno de sus criaturas. Era imposible que prevaleciera. Pero ¿qué dice? Lo que realmente aparece aquí es que así como aquí en los Estados Unidos hubo, después de la Segunda Guerra Mundial, una guerra fría en donde no se disparó un arma en contra del bando ruso, se desarrolló una guerra ideológica. Eso es lo que ocurrió en el cielo. Ahora, Satanás está esparciendo su mentira por todo el cielo. Y déjenme decirles este dato interesante. Aunque solo la tercera parte de las estrellas del cielo, de los ángeles, le creyeron, él le predicó o le enseñó esa mentira a todos los ángeles, a todos. Solo la tercera parte, 1/3 de ellos, creyó en lo que él decía y en las promesas que él hacía del gobierno que él quería instaurar. Ahora Dios se encuentra en un juicio. Y a eso es que se refiere la batalla. Fíjese que el texto dice que Satanás era el acusador de sus hermanos. ¿Quiénes eran sus hermanos? El resto de los ángeles. Entonces ahora Dios se encuentra en un juicio en donde si destruye a Satanás en ese momento, lo hace un mártir. Y aquellos ángeles que habían escuchado las mentiras y los engaños que Satanás había presentado, le daría la razón Dios si lo extermina. Pero está el otro extremo. Si Dios no extermina a Satanás,
entonces tiene un problema moral con su ser. Dios es eterno, en Dios no hay sombra, en Dios no hay variación, Dios no cambia. Entonces, ahora Dios tiene que tomar una decisión. Ahora Dios tiene que ponerle fin a este problema que acaba de comenzar. Y Dios, yo amo a Dios, yo alabo el nombre de Dios porque Dios es sabio. Vaya conmigo, escuche lo que Dios decidió hacer. Recuerde la tesis principal con la que comenzamos. Si Dios sabía que el hombre le iba a costar todo lo que le costó, ¿por qué decidió crearlo? Recuerde eso en mente. Vamos al libro de Salmos, capítulo 8. Salmos, capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 1 en este salmo. Salmos, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice el texto sagrado: Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria, ¿dónde? Sobre los cielos. ¿De la boca de quiénes? De los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Apelando al capítulo 24 del Salmo, versículo 1, sabemos que la fortaleza, cuando el salmista habla de la fortaleza, se refiere a ¿qué cosa? A la tierra. ¿Verdad? Seguimos leyendo. A causa de tus enemigos la fundaste, para hacer callar al enemigo y ¿a quién? Y al vengativo. Y me voy a hacer un parqueíto en este verso. Usted está entendiendo lo que dice este versículo en lo particular, que Pablo lo toma para escribirlo en Corintios, simplificando de la boca de los chicos y de los que maman, y se refiere a ellos como los débiles. De los débiles has fundado la fortaleza, dice Pablo, para hacer callar al enemigo y al vengativo, al que se venga. Pregunta: ¿quién era que estaba hablando cosas que no tenía que hablar? En el cielo. Lo acabamos de ver en el versículo 7 y en el 4 de Apocalipsis capítulo 12. El que estaba hablando cosas que no tenía que hablar, el que estaba buscando venganza, era Satanás. Y a razón de las mentiras y los engaños de Satanás, ahora Dios decide crear la tierra. El verso 2 lo dice claro: para hacerlo callar. Y escuche lo que sigue diciendo el Salmo, versículo 3 ahora. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho a el hombre poco menor que los ángeles, y le has coronado de gloria y de honra. Todas las cosas la pusiste debajo de sus pies. Y aunque hoy en día aplicamos ese texto a Jesucristo, en inicio estaba aplicado a el otro hijo, al primer hijo de Dios, Adán. Por eso usted se va a encontrar a Pablo con una contraposición en el capítulo 5 de Romanos entre Cristo y Adán, haciendo una comparación de ellos como ambos hijos de Dios, uno que falló al propósito original y otro que sí logró el cometido de Dios. Recuerden que les dije que había una decisión que Dios tomar. Por eso Cristo dijo de sí mismo: el Padre a nadie juzga, sino que ahora todo juicio le ha sido dado ¿a quién? ¿A quién le fue dado el juicio? A su Hijo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad y resucita y se tiene que ir al cielo a cumplir con su ministerio sumo sacerdotal, Él le dice a los discípulos estas palabras: ahora, Mateo 28, 19, ahora toda potestad me es dada, ya no solo en los cielos, sino también ahora, ¿dónde? En la tierra.
porque había vencido. Dice la sierva de Dios acerca de los ángeles que cuando ellos vieron hasta dónde llegaba la maldad de Satanás y cuando ven el amor de Dios, ver a su Hijo morir por los pecadores, todo vestigio de duda que Satanás había sembrado en la mente de ellos fue exterminada. Y Satanás a partir de allí perdió la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Ya no había más acusación. Por eso el versículo que leímos de Apocalipsis 12 dice, ha llegado la paz al cielo. Pero dice el versículo 11, ay de los moradores de la tierra, porque ahora Satanás ha descendido en contra de ellos, sabiendo que le queda poco tiempo. Hermanos queridos, tú y yo probablemente seamos la única Biblia que la gente que está allá afuera va a leer. Tú y yo somos los representantes de Dios en esta tierra. Y como tú y yo, como hijos de Dios, nos comportemos, la gente entenderá el amor de Dios. Usted está escuchando la enorme responsabilidad que pesa sobre usted. Por eso pregunté al inicio, y todos estábamos de acuerdo, el origen o la razón de ser por lo que algo es creado tiene una relación estrecha con su finalidad. Por eso Cristo se atrevió a proferir palabras como, si alguno hace caer a estos mis hermanos pequeños, le hubiese sido mejor no haber nacido, o que se ate una piedra de molino al cuello y se eche al mar. Porque nosotros, a través de nuestro testimonio, tenemos la responsabilidad de mostrar a la gente el carácter de Dios. Literalmente, cuando Dios creó a Adán, colocó en él, aunque lo hizo menor que los ángeles, colocó en él algo, un atributo que no lo poseen los ángeles y que la Biblia describe que los seres humanos lo tienen. El hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Y es porque Dios depositó en el hombre la gracia necesaria para mostrar el amor suyo, independientemente de la maldad del pecado que había propuesto Satanás como gobierno. Y cuando nosotros damos mal testimonio a la gente allá afuera, estamos haciendo a Dios quedar mal. Hacemos que Dios sea mentiroso. Por eso usted va a encontrar una frase muy famosa que en algún momento dijere, creo que fue Mahatma Gandhi que la dijo, yo fuera cristiano si no fuera por los cristianos. Familia, sobre nuestros hombros existe una enorme responsabilidad. Dios es soberano y Dios quiere ser soberano de tu vida también. Porque si Dios es soberano de tu vida, Satanás no tendrá más parte y no podrá seguir confundiendo a la gente. Cada vez que yo escucho en las noticias, en mi país se da mucho en estos años últimos, gente que se extravió de la fe y tomó la fe como un medio de obtener ganancias y al final se declaró el mal y el error. No son ellos que pagan las consecuencias. Gente se aparta de Dios por las malas acciones de nosotros, sus hijos. Y nosotros tenemos que entender, más que buscar comodidad en la iglesia, más que tener buenos programas, más que tener buenas prédicas, incluso me atrevo a decir, Marcial Frías tiene que estar seguro que su fe está cimentada en la roca sólida que es Cristo Jesús. Porque si Marcial Frías
como miembro de una iglesia está cimentado en la roca y cada miembro de esa iglesia está cimentado en la roca, ¿qué va a pasar? Esa iglesia va a estar cimentada en la roca. Según la poca historia que conozco de ustedes, ustedes comenzaron como un grupo bien pequeño y han ido creciendo. Es una bendición de Dios. Pero yo quiero depositarles en esta mañana, Dios quiere depositar sobre ustedes la responsabilidad de que sus vidas, no solo sábado en la mañana, no solo miércoles quizás en la hora del culto, todos los días de su vida ustedes puedan ser representantes de Cristo en cualquier lugar que usted esté. Dios cuenta con sus hijos. Y si nosotros no lo hacemos, dice la Biblia que las rocas harán el trabajo que nosotros no pudimos hacer. Pero Dios quiere que ese trabajo lo hagamos nosotros. El alcance de tu vida sobre gente que quizás yo nunca voy a conocer o que probablemente tú no vas a conocer, pero en algún momento tuviste la influencia sobre ellos, tú no puedes imaginarlo. Hoy esta mañana estuvimos estudiando la vida de Esther. Imagínense que Esther hubiese ignorado el llamado de Mardoqueo. Obviamente Respiro, como Mardoqueo le dijo, Respiro y Liberación iba a venir de otro lugar, porque Dios no desampara a sus hijos. Pero quizás ella, sus doncellas que estaban con ella, por el mal testimonio de ella, se hubiesen perdido. El rey, quién sabe cómo llegó, la Biblia no especifica cómo terminó y cómo llegó, pero sabemos que su hijo, Artajerjes, fue el que proclamó el edicto para que el templo de Jerusalén y los muros fueran reedificados. Así que de alguna forma Esther actuó para que eso fuera posible, con su testimonio. Eso espera Dios de sus hijos. Así que Dios te bendiga. Dios no hace nada al azar. Todo lo que ocurre en tu vida ocurre con un propósito. No pierdas la oportunidad de mostrarles a otros el amor de Dios. Y como decía la hermana, me gozaba cuando escuchaba a la hermana con todas las cosas que le han pasado. Y ella sigue firme delante de Dios. A veces nosotros nos pasa cualquier cosita y comenzamos a preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo te alabo, si yo te sirvo. Y creemos que porque hacemos eso somos importantes delante de Dios. Y no entendemos que en vez de nosotros decir, ¿por qué a mí? Porque yo te sirvo, yo te alabo, yo debo reconocer y darle gracias a Dios que lo poco que he hecho, lo he hecho porque Él me lo ha permitido. Y cuando yo tengo una mentalidad así y yo reconozco lo que el Señor ha hecho en mi vida, es muy difícil que yo mire para los lados y que yo escuche los malos consejos, así como los amigos de Job lo acusaron injustamente. Cuando yo tengo una relación estrecha con Dios, no del Dios que otro habla, sino del que yo he conocido de manera personal, es muy difícil que yo me aparte de sus caminos. Así que lo más importante en la vida espiritual es que usted pueda establecer una relación estrecha y personal con el Dios de los cielos. Y quiero cantar esta canción antes de concluir con este tema y orar con cada uno de ustedes. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control.
Dios sabe lo que hace. Aún en lo inexplicable, Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza, que Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque no lo comprendas. No pierdas la esperanza, que Él está en control. Dios sabe lo que hace. Gloria a Dios. Dios sabe lo que hace. Aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace. Aunque en la vida cambio sucede, con algún propósito Él lo permitió. Oh, Dios sabe lo que hace, aunque tú no lo entiendas. No pierdas la esperanza, que Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no lo entiendas. No pierdas la esperanza, que Él está en control. Si esto es algo que yo tengo que pasar, nuevas fuerzas Él me dará. Aunque tiemble la tierra y se echen los montes a la mar, aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Aunque tú no lo entiendas, Él es su fortaleza. En tiempos de aflicción, Dios sabe lo que hace. Aunque tú no lo entiendas, Él es su fortaleza. En tiempos de aflicción, Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Amén. Dios sabe lo que hace. Ponte conmigo de pie y oremos juntos. Amante Padre, gracias te damos. Gracias por tu bondad. Gracias por tu paciencia para con cada uno de nosotros. Gracias por el sacrificio de Cristo Jesús. Gracias por jugarte la carta, aunque estaba en peligro la salvación de la raza humana. Estaba en peligro incluso la vida de tu Hijo Jesús. Pero tú decidiste amarnos y aún así proseguiste con el plan. Pagaste el precio y esperas de nosotros la misma entrega. Permítenos, Padre Celestial, vivir vidas justas delante de tus ojos. Permite que la gente pueda ver a Cristo Jesús viviendo en su vecindario.
Permite que nuestras vidas, donde quiera que vayamos, donde quiera que hablemos, donde quiera que trabajemos, puedan mostrar la gloria de un Dios que lo dio todo por la raza humana. Que el amor estuvo por encima de la multitud de pecados y el perdón y la misericordia. Que la gente pueda reconocer esas virtudes en tus hijos, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga.